Hola, soy Adela Jara Y yo soy Marta Paredes. y esto es... Dos psicólogas conversan con... Hoy nos sentimos especialmente privilegiadas, contentas y emocionadas de poder contar con Carmen Martínez Jover en este espacio de Dos psicólogas conversan con. Carmencita es madre y es pintora. Como sanadora cuántica proporciona terapias en Psych-K, regresión de la vida pasada y fertilidad. Ha estudiado cada uno de estos campos intensa y apasionadamente durante la última década. También ha estudiado la curación de Reiki y Theta. En el año 2004 escribe el libro Quiero un hijo, cueste lo que cueste. Este de acá. Que ha sido traducido a 10 idiomas. Ha publicado 8 cuentos sobre formación de familias y nuevas configuraciones familiares por tratamientos de reproducción asistida, adopción y vientre subrogado. Todos están en inglés y español y francés y algunos inclusive en italiano y holandés. Y el último, de adopción, publicado este año, se llama Es tiempo que nazca el alma y estará publicado en 8 idiomas. Sus cuadros están colgados y expuestos en muchas clínicas de fertilidad en diferentes países. Carmen es madre de Nicole, que hoy tiene 20 años. Gracias, Carmencita, por estar acá. Significa mucho para nosotras. Muchísimas gracias. Gracias mil, Carmen. Para mí es un momento muy importante. Yo quiero hacer un resumen de que cuando yo estaba ya embarazada después de los tratamientos de reproducción asistida, mi esposo compró el cuento por Amazon y tuve la suerte y la sorpresa de ver a Carmen en un congreso en Chile, en la formación de la red Trascender de ONGs de pacientes que están en tratamientos, y tenía al frente mío a Carmen, y no lo podía creer, decía, es Carmen Martínez Jover, la mujer que creó este cuento que me permite explicarle a mi hijo que vino por fecundación in vitro. Fue un momento impactante, emocionante en esa época de mi vida, y luego he tenido la suerte de tener todos sus cuentos hasta el último que ha publicado este año. Bienvenida, Carmen, a Dos psicólogas conversan con. Gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias, Adela y Marta. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Adela, te conozco de muchos años, sabes que ocupas un lugar muy importante en mi corazón, hemos hecho muchas cosas juntas y bueno, pues es un placer de verdad estar con ustedes hoy para compartir este camino, ¿no? Este camino que a veces empieza como una pesadilla y luego dices, no, pues fue mi mayor bendición. Pero en el momento no lo ves, sino hasta después. Gracias, mil gracias, Carmen, por estar aquí. Estoy realmente emocionada. Quiero hacer un pequeño resumen del previo a cómo Carmen se convierte en mamá. Carmen hace 3 tratamientos de reproducción asistida. He vuelto a leer después de 8 años tu libro, Carmen, que es bellísimo, bellísimo. Ahí está saliendo también en la imagen. Y en ese camino, finalmente termina siendo madre de Nicole por adopción. Y mientras ya estaba Nicole en su vida, ella vuelve a salir embarazada. Con los 3 tratamientos de reproducción asistida previos, ella vive los 3 duelos gestacionales por pérdida de esos embarazos, y después, siendo mamá de Nicole, vive otros 2 duelos gestacionales por 2 embarazos en el tercer mes. Ahora, como madre feliz, porque Carmen es una madre feliz, después de 20 años, Carmen, ¿cuál es tu visión de la maternidad? ¿Qué significa para ti la maternidad? ¿Ha cambiado este concepto antes, durante, después? Hoy, cuéntanos qué es la maternidad para ti. Pues sí, sí ha cambiado bastante. Yo creo que antes, o sea, antes de empezar con los problemas, por decirlo así, era más como una fantasía, era como algo de la sociedad. Todo el mundo se casa, tiene hijos y es lo que se espera de una sociedad, ¿no? No, como que ni siquiera me lo cuestioné. Yo soy una persona muy buena. Yo obviamente voy a ser madre y voy a tener mis hijos. O sea, no era algo que no me iba a pasar a mí. Si soy una persona buena, todo lo hago bien, de acuerdo a lo que se espera, como buena hija, buena esposa, ¿no? Bueno, que ahora me he divorciado, pero en aquella época, bueno, pues
no era algo que yo podía concebir que me iba a pasar. Tanto así que viví una negación, porque no fui a ver un doctor hasta 10 años después de estar casada, ¿sí? Pero al principio todo era como algo que se esperaba, lo normal, ¿no? Después, cuando empezaron los problemas, yo empecé a tener una fantasía con lo que era ser madre. No era real, era fantasía. Entonces yo, claro, yo veía a otras personas que como no dormían, no se quejaban. No, Carmen, qué rico que tú no tienes hijos, puedes viajar, puedes esto, lo otro. No, porque ya cuando tienes hijos, ya, pues los gastos. Y yo por dentro decía, no, yo quiero ser madre, ¿no? O sea, no valoraba lo que tenía. Yo nada más podía ver mi felicidad en un futuro. Cuando yo sea madre en ese futuro, seré feliz. Ahora era pobre de mí, era como víctima. Yo veía bebés por todos sitios, sobresalían las panzas a todos sitios, hasta me compraba ropa de maternidad a escondidas, ¿sí? Sabiendo que lo iba a lograr. Pero dentro de esta fantasía yo soñaba, o sea, yo me veía en la noche, mi bebé llorando, yo levantándome preciosa, con pijama tipo Dior, que no tengo, ¿no? Veo a mi bebé sonríe y se duerme, ¿ok? Para mí era una fantasía. Y yo nada más podía ver mi felicidad a través de un bebé. Y ahí fue donde empezó mi camino. La felicidad no está en algo que no tienes hoy, ya sea un bebé, ya sea cualquier proyecto o pareja o lo que tú estés buscando, tu felicidad es hoy, en este momento presente, ¿sí? Entonces, bueno, yo primero era como una fantasía, ¿sí? Y cuando después de esos primeros tratamientos, que quedé embarazada un par de meses y los perdía, y entré en esos duelos y esas pérdidas, era bueno, pues es posible que no llegues a ser mamá. Y yo entré en unos estados de depresión de haber perdido sentido de vida. Es que yo no quiero vivir si yo no soy mamá. Y yo no me levantaba en las mañanas y me tuvieron que medicar, ¿sí? O sea, yo evitaba lugares de niños, odiaba la Navidad, odiaba el Día de las Madres, o sea, todo lo que tuviera que ver con niños, yo no quería ir. O sea, cuando alguien quedaba embarazada, o sea, me daba gusto por la persona, pero sentía unos celos tremendos, celos del niño en el semáforo, ¿no? Celos de con lo mal que se llevan y otra vez está embarazada, ¿sí? O, no sé, o la chica que quedó embarazada con solo mirarla, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué injusticia? Yo que le puedo dar todo, ¿sí? ¿Por qué yo no? Y empezó ese dolor, y llegué a perder sentido de vida. Y entonces, en ese cambio, en ese como despertar, empezó ese crecimiento. Y cuando llego a los 40 años, me lo pregunté por primera vez. A ver, Carmen, ¿quieres ser mamá? ¿O es la inercia de la vida, que es lo que se espera en la sociedad, que todo el mundo se casa, tiene hijos, ¿no? ¿Es eso? ¿O es que tú eres necia, que cuando quieres un objetivo, hasta que lo consigues? ¿O realmente, o sea, qué quieres, Carmen? ¿Quieres ser mamá o no? Y aquí, o sea, el antes también, yo siempre he sido muy maternal. Yo, bueno, maestra, o sea, besaba a todos mis alumnos, hasta de repente me decían mamá, me preocupaba cosas más allá que por qué traes el vestido del dobladillo bajo, porque yo qué sé, estaba yo en todo con los niños, eran como mis hijos. Yo organizaba las fiestas de cumpleaños de los hijos de mis amigas. Yo era la babysitter. En el colegio de adolescente faltaba un maestro y iba yo de suplente. O sea, siempre había tenido yo pues, una manera de ser extremadamente maternal. Yo tenía mucho amor que yo. El sueño de mi vida era ser mamá. Y entonces, bueno, pues de esa depresión, trato de empezar a salir de esa depresión y me cuestiono, ¿sí o no? Y hay un cuadro, ¿no? Donde pongo adopción, ¿sí o no? Y en aquella época, hace 21 años, yo no sabía de donación de óvulo, yo no sabía de más tratamientos, no era como hoy en día, que hay mucha más información. Entonces era, pues si tú quieres ser más adopción o no hay otra cosa, ¿no? Y ahí empezaron miedos, ¿no? Muchos miedos hacia la adopción que ya lo haremos más adelante, pero hablando como mamá, era bueno, yo quiero ser mamá. Es verdad, lo que más deseo es ser mamá, ¿sí? Y quiero ayudar a una persona a ser feliz en esta vida, ¿sí? A darle herramientas, ayudarla a crecer, a que sea feliz, ¿sí?
Porque luego cuando adoptas dicen, ay, qué buena eres, Carmen. O sea, no, o sea, tú recibes mucho más de tu hija o tu hijo cuando adoptas, que es mucho más lo que tú recibes que tú lo que te puedas dar, ¿sí? Es un amor tan intenso que se te desborda. Y yo tenía miedo a adoptar. Tenía muchos miedos y esos miedos son comunes. Y el miedo, como ustedes saben, paraliza. Y cuando tienes miedo, o sea, a ver, ni tomas decisión, ni haces nada, como que estás esperando que por ahí pase un milagro. O parte de mí todavía tenía fe que iba a quedar embarazada. Y luego tuve otros 2 embarazos, pero fue mínimo, o sea, fue de atraso de 2, 3 semanas, fue poco tiempo, ¿no? Que cuando tú estás en este proceso, un día es mucho, un día de atraso, ¿vale? Y otro día, ¿no? Entonces, pues el ser mamá antes lo veía como una ilusión, después se volvió una obsesión y después se volvió era como, ¿cómo diría? Era como pues, ser mamá. Y yo pensaba que yo tenía que tener ese vientre. Y era un duelo al no tener ese vientre. Sin embargo, cuando ella llegó, ni siquiera te acuerdas que no nació tu vientre. Y yo porque me dedico a hacer esto, porque platico con las personas, pues todo el mundo sabe que adopté a Nicole, pero no te acuerdas, porque lo dices, porque es parte de lo que hace para ayudar a personas, pero no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Sí? Y entonces, al ser mamá ahora, bueno, pues empieza un camino de ser mamá, que ser mamá cualquier persona, aunque seas adoptada, no seas adoptada, a veces se aman, a veces dices, bueno, ¿en qué momento se me ocurrió ser madre? A todo mundo pasa, de repente dices, ¿no? Y a veces están felices y a veces discuten, ¿no? Y vas creciendo y es un caminar donde las dos fuimos creciendo, ¿no? A los 8 años nos divorciamos, ¿no? Su padre y yo, pero ha sido un aprendizaje, un caminar que te va haciendo crecer como persona, como cualquier persona que va creciendo con su hijo. Es exactamente lo mismo, donde vas aprendiendo cada día, donde a veces pues no se llevan tan bien, bueno, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? A ver, ¿qué es? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Qué? Como en cualquier relación, no más con tus hijos, con tu pareja, ¿no? Y empieza este caminar hermoso, donde van creciendo juntos y aprendiendo a amarse como uno es, Así y es. aceptar las personas como son, porque muchas veces como madre tú quieres que tu hijo o tu hija sea de cierta manera, porque eso es lo correcto, Mm, y les corta su creatividad o le corta su esencia. Y es ujú. aceptar, pues es así, o tiene estos dones, o piensa así diferente que a mí, pero es aceptar a las personas como son y ante todo amar. Y yo creo que pues ser mamá es amar y aceptar a las personas como son y ayudarlos para florecer y crecer en el camino de ellos, ¿no? El camino que tú crees que sea, si no vas aprendiendo, apoyarlos, ¿no? Y para mí eso es ser mamá. Hermoso, hermoso porque creo que es inevitable pensar que el concepto de mamá se aleja del amor incondicional, ¿no? Este, es incondicional, es eterno y no se puede ni siquiera medir. No cabe duda que coincidimos, la gran mayoría, espero, de mamás en ese concepto. Carmencita, nos contabas acerca de los temores, nos contabas acerca de las dudas y puedo coincidir mucho contigo, ¿no? Porque yo que fui mamá biológica de 2, en el primero yo dije, ¡ay Dios mío, ya no hay vuelta atrás! ¡Ay! ¿Cómo es? Y vas viendo a tus hijos que crecen y dicen, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, y eso es universal cuando uno decide criar, ¿no? Y me Claro. puedo pensar en el paso previo, tratando de ponerme en la mente de las personas que están en este proceso, Carmen, y quería preguntarte, eh, antes de decidir, antes de concretar la decisión de tener a Nicole en tu vida, de adoptar a Nicole, eh, ¿qué, qué, qué,
¿Qué pensamientos, qué preocupaciones pasaban por tu cabeza? ¿Qué temores, qué prejuicios? Claro. ¿Qué había en esa mente que estaba en todo este proceso de terminar y llegar a esta decisión? Claro. Pero primero, pues tenía miedos, ¿sí? Entonces, en la sociedad, bueno, pensaba, voy a poder querer a un bebé adoptado, voy a poder quererlo, si no estuvo en mi vientre, que hay ese vínculo, voy a poder amarlo, ¿no? Tenía miedo de esa química, tenía miedo de si los demás lo iban a aceptar, si yo qué sé, era como miedo a tomar la decisión, ¿no? Y yo creo que uno de los miedos principales es el ADN, ¿sí? Entonces muchos empiezan con el ADN, ¿no? ¿Y qué tal si el ADN, y si viene con esto, o si viene con esto en el ADN? Y el ADN no tiene nada que ver, ¿no? Yo estoy muy metida con los estudios de Bruce Lipton del ADN, y como no somos esclavos de nuestro ADN, nosotros creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos y nuestras creencias, con el entorno. Tú puedes tener dos gemelos que nacen con el mismo ADN en lugares totalmente diferentes, en culturas, países diferentes, y son diferentes. O sea, no tiene nada que ver el ADN, tiene que ver tu entorno, ¿sí? Tu entorno es lo que hace tu personalidad. Naces con un temperamento, pero la personalidad se va formando de acuerdo a tu entorno. Entonces, esto del ADN, ¿sí? A ver, tú tienes una pareja con quien vives, con quien ama, y no tiene tu ADN. ¿Y? ¿Por qué le damos tanta importancia al ADN? ¿No? Entonces, es un tema, siento que es importante. Entonces, primero, decir, pues no importa, ¿sí? O sea, no es un factor importante. Lo importante es el hogar, ¿no? Lo importante es cómo estás tú. Entonces, cuando adoptamos a Nicole, tomamos un curso de padres. Y en ese curso de padres, te van informando, te van dando consejos, y eso es bueno. Hay muchos lugares donde dan cursos que creo que es bueno tomarlo. Y había una pareja que habían adoptado y yo no tenía información. Entonces, al no tener información, da miedo conseguirlo. Pero a ver, vamos a una comparación. Si tú quieres comprar un coche, ¿no? El ir y pues obtener información del coche no significa que vas a ir en ese momento a comprarlo y a pagarlo. Entonces, yo lo que le digo a la gente es que obtengan información. Así como vas a información de un coche, o sea, y lo digo, eso es como, nada más consigues información. O sea, aquí la gente no quiere conseguir información de adopción porque significa que voy a ir a adoptar. Y entonces evitan conseguir esa información. Y para mí eso es importantísimo. Y bueno, hago la comparación del coche porque, a ver, consigue información. No significa que vas a comprar el coche. Consigue la información no significa que vas a adoptar, pero consigue la información. ¿Ok? Entonces, cuando consigues la información, ves que hay una lista de espera de mucho tiempo. Y yo cuando fui, pues yo pensé que iba a ser como pan caliente. Yo pensé, yo voy y yo en 2 meses ya soy mamá. Y entonces llego y me dicen, uy, pero estás muy vieja para adoptar. Yo tenía 40 años, ¿no? Y yo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo en la vida nadie me dijo que había un límite de edad para adoptar? Entonces ya un bebé, pues ya es muy difícil adoptar un bebé con esa edad, ¿no? Y, y te digo, bueno, había una pareja que habían adoptado y fui a su casa. Y cuando llegué y vi un bebé estaba dormido y el otro estaba en esos saltarines, esos columpios que ponían en la puerta saltando. Y ese niño saltaba y sonreía. No me pude controlar y me eché a llorar. Y vi una familia feliz. Y digo, ¿por qué me he tardado tanto? ¿Por qué me he tardado tanto? Entonces yo recomiendo que se informe. Cada país tiene diferentes cosas, diferentes requerimientos, pero tener esa información te da paz. Puedes tomar una decisión acertada cuando tienes la información. Te tomas el curso, aunque vayas a adoptar o no, tómate el curso y obtén más información. Y cuando toma la información era, ¿cómo no lo hice antes? Lo hubiera hecho mucho antes. ¿Sí? Y entonces, sí, es un camino donde es común los miedos. Y es común y común tantos miedos repetitivos en diferentes temas, ¿no? Pero sí, esos eran como los miedos comunes. Y entonces, bueno, pues el día que vas a recoger, que te dicen que ya está, ¿no? Que vayas, normalmente, pues puede ser 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, ¿no? Y cuando de repente te dicen, ya tu hija te está esperando,
¿no? Estábamos nosotros en Miami y de repente muchísimas llamadas telefónicas, Carmen, que te están buscando, que no sé qué. Yo a esa hora me quería ir al aeropuerto directo, a ver, y no, y mi ex me decía, ¿pero qué haces? No, no, ya me voy, ya me quiero ir. No importa, me quedo en el aeropuerto hasta que haya un vuelo, ¿sí? Y entonces, bueno, fuimos a recibirla y ahí nos hacen firmar papeles y nos dicen que es una niña de 2 meses y entonces ya había un cuarto. Y esto es muy bonito porque te piden, trae ropa de tal talla, ¿no? De 2 meses. Y entonces, bueno, a mí me habían dicho que era buena suerte de amarillo, pues yo compré rápido ropa amarillo, el chuponcito, un pollito, no sé qué, el moñito. Y entonces todas las cosas que yo llevé se lo pusieron. Y entonces vamos a un cuarto. Curiosamente el cuarto era pequeño, era como de, no sé, 2 metros por 3. Pero para mí, eso lo vi cuando fui después a ver el cuarto, pero para mí fue como de 10 metros por 20, ¿sí? O sea, cuando entré a ese cuarto. Entonces vamos a entrar al cuarto para que conozcan a su hija. Y yo tengo que ir al baño. Era así como, estaba nerviosísima. Agarré a mi ex de la mano, entramos y había un tul, había una cama, una cuna de esas con su tul en el fondo, que te digo, yo sentí que era como a 10 metros y ya cuando lo vi nada más era 2 pasos. Y movimos el tul y nos sonreí. Y yo decía, qué miedo tenía yo de este momento y ella me está sonriendo como, ay, te tardaste. O sea, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros pensamientos o nuestras creencias nos llevan a pensar cosas que no son? Y mucha gente iba con familiares, yo digo, ¿y qué tal si no hay química? ¿Qué tal si yo qué sé, tenía tanto miedo? Y la agarré, la abracé, lloré y sí, fue amor a primera vista, ¿no? Entonces yo la tenía y es de BIFAC, un lugar religioso, entonces hizo la misa, el agradecimiento, y yo no la soltaba, pero así, no, o sea, no la soltaba, ¿no? O sea, la pueden ver, pero no la soltaba. Y entonces, bueno, ya, no sé qué, entonces yo quería que todo se acabara, yo me quería ir. O sea, yo no quería estar ahí. Entonces, bueno, termina la misa, no sé qué, ok, sí, que ya, ok, ya, vámonos. Y entonces ya estamos ahí, ajá, adiós, salimos, se cierra la puerta y le digo a mi ex, vámonos, o sea, rápido. O sea, porque yo estaba tan acostumbrada que, no, fíjate que no, otra vez no salió. Ya, el trámite no. Fíjate que no sé qué. Y era una sensación de no, o sea, no sé que me digan, siempre no, faltó un papel, no, no era esta, no era no sé qué. O sea, yo digo, huyo, ¿no? Y era sensación de que la tengo y quería seguir corriendo. Entonces ya llegamos a la casa y bueno, la casa estaba toda decorada con globos, es una niña, estaba toda la familia. El condominio habían puesto hasta un cartel, bienvenida Nicole, ¿sí? Y de ahí empezó, yo no tenía nada para ella. Y empezó un desfile diario, venían regalos, regalos, regalos para ella porque fue tan deseada, ¿no? Teníamos 18 años de casados, entonces todo el mundo nos conocía, ¿no? Y era regalo tras regalo tras regalo, entonces eran charolas de café y tazas, charolas de café y taza para su llegada, ¿no? Y entonces fue como algo tan especial y tan mágico, ¿sí? Carmen, qué lindo. Es que he recorrido todas las imágenes y realmente es conmovedor. Eh, Madre es la que cría. Sí, Eso claro. me decía mi mamá y mi papi también, ¿no? Padres son los que crían, no Ujú. los que gestan, no los que dan a luz, sino los que crían. Y queda clarísimo. Sí. Me acabo de dar cuenta que nos une otra coincidencia. Después de 18 años de matrimonio, yo también fui mamá. Ah, mira. Igual, ¿no? Y bueno, ese último año, antes del último tratamiento, también hicimos el proceso de adopción en el Perú, que dicho sea de paso, es lindo el proceso de adopción en el Perú. Ajá. Y bueno, en el último tratamiento finalmente salgo embarazada y soy mamá por embarazo. Pero esto que narras es maravilloso porque finalmente, como dices, uno se olvida de cómo vino el hijo. Sí es cierto que siempre vamos a recordar el momento en el que lo tuvimos en brazos, pero lo que es la vida en la crianza es el día a día, ¿no? Ese amor Claro. intercambiado diario. No, sí, es un amor que se me desbordaba. Yo la veía y así como, pellízcame, o sea, estoy viviendo un sueño, o sea, no puede ser que sea tan increíble.
¿no? Y en ese amor desbordado que tenemos las tres por nuestros hijos en el día a día, también han aparecido retos y situaciones difíciles. Muchas veces he conversado con Marta, ella ya tiene una adolescente y una puber, y tú una jovencita y yo todavía un niño, pero a todas las edades se viven retos. Y esa es mi Claro. siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de la crianza en general? Ajá. La pregunta más difícil que te ha tocado responder en estos 20 años de crianza. Sí, pues yo creo y bueno, y esto no tiene que ver con que seas una hija adoptada o no, sino son retos como madre e hija, ¿no? Yo creo que lo más difícil fue el divorcio. O sea, el momento del divorcio y que ella supiera, ¿no? Que nos íbamos a separar. Yo creo que eso fue lo más difícil, ¿sí? Y sí, bueno, pues ha ido manejando, ¿no? Como se maneja todas las situaciones, con amor y con verdad, ¿no? Pero yo creo que sí fue lo más difícil que viví con ella. No cabe duda que, como bien dices tú, Carmencita, en la experiencia de los hijos, en la crianza, no hay ninguna diferencia entre que uno tenga un hijo por adopción, un hijo biológico o lo que sea, en cómo llega a nuestra vida. Las experiencias son universales, el dolor es universal, las separaciones son dolorosas, comunicar cambios en la vida familiar también lo son, Claro, ¿no? Es claro, difícil. La adolescencia es la misma, ¿no? claro, La claro, adolescencia es la misma y el crecimiento también. Carmen, claro. yo tengo una pregunta para ti, perdón, ese es mi mascota, parte de mi familia también, como si fuese una hija. Te escuchaba y escuchaba a Adela y también escuchaba mis propias emociones y me daba cuenta de mis propios pensamientos y venía a mi cabeza repetitivamente el concepto de amor y preguntas que muchas personas quizás nos hacemos o algunas se siguen haciendo que están en este camino en la búsqueda de plantearse la posibilidad de adoptar. Y algunas personas pueden pensar que el amor es diferente, algunas personas pueden pensar que el amor viene con los genes o viene condicionado a un factor biológico. Y mucha gente tiene temor de eso, no tiene temor, oye, si este hijo no es biológico, si esta hija no es biológica, no lo voy a poder amar. Lo mencionaste al principio de nuestra reunión, o quizás no me ame, ¿no? O quizás no me ame. Háblame del amor de un hijo, de una madre y de un hijo adoptado. Háblame de este concepto, háblame de estas ideas que pasaron, probablemente que sé que pasaron por lo que nos dijiste en tu cabeza y que podrían estar pasando en Claro. este momento en la cabeza de los Siento demás. que hay un factor importante de como al tener una hija adoptada, al ser madre adoptiva, es hablar con la verdad. Entonces, es importante que sepa que es adoptada. Y entonces, eso es lo más difícil, porque de repente tienes, o sea, un bebé que amas con locura y pasión, que sonríe, que te mira, que sonríe. O sea, ¿cuándo le vas a decir? Y tú como adulto, con toda la información que tú tienes, piensas que es una información horrible. ¿Cómo le vas a decir eso? Pero es importante hablar con la verdad. Hay cantidad de estudios. Y si ellos se enteran en la adolescencia, que por sí la adolescencia es una época difícil para los niños, donde están luchando con su identidad, ¿no? Y se lo dices y dicen, ¿por qué me mentiste? O sea, ¿por qué no me dijiste? O sea, ¿por qué? Me has mentido toda mi vida, ¿sí? Entonces, muchas personas no comparten, que consideran que es por amor, por no lastimar. Es como, no hay diferencia, pues, o sea, pues no te dije, ¿no? Pero para ellos es una mentira. Entonces hay que hablar con la verdad desde el principio. Y ese es el primer paso, que aunque sientes que que va a doler, pero por amor lo tienes que decir. Porque si no, más adelante va a haber un serio problema con ese bebé. ¿Por qué? Porque lo clásico es que es secreto a voces, que todo el mundo sabe, toda la familia sabe. Y un clásico pleito entre primos en la adolescencia, ¿no? Se pelean y dicen, pues tú eres adoptado. ¿Cómo? Y era como, ¿cómo?
Y entonces hay que hablar con la verdad. Y por eso fue que empecé a escribir los cuentos, porque ayudan. Pero para mí es tan importante hablar con la verdad. Entonces, bueno, pues si sabe que no nació en tu vientre, pues empieza a decir que nació en su corazón. Hasta que luego ya empezó que mi corazón fue creciendo, creciendo y que ya estaba dentro de mi corazón y se lo tuve que explicar, ¿no? Pero es ese amor de hablar con la verdad. Y así se formó nuestra familia. La palabra adopción se usa de una manera natural, no es como, es adoptada. No, o sea, mi familia, gracias a la adopción, tengo mi familia, ¿no? Y entonces es hablar con esa verdad y que tú estés bien con eso. Y si no, lo tienes que trabajar tú, porque si tú no estás bien, entonces tu hija o hijo va a tener ese problema también, ¿no? Entonces tú lo trabajas, ¿sí? Y es a través del amor. Y aunque te duele decírselo, es a través del amor, ¿no? Y entonces una niña chiquita pues sabe que ya sabe que el vientre no nació. Ya lo demás información de cómo fue, pues ya llegará después, pero por lo pronto sabe que en tu vientre no nació. Pero sabe que es tuya y que la amas sobre todas las cosas, ¿no? Y entonces es hablar con esa verdad, ¿sí? Y amas pues como cualquier mamá ama, ¿sí? Y cuando algo le pasa, o sea, es horrible. Quieres que te hubiera pasado a ti, ¿no? Que le tienes que ir al hospital y está no sé qué, y vas en el coche y por favor, que hubiera pasado a mí, no quieres que le pase nada. Siento también que como madres adoptivas tendemos a ser sobreprotectoras y tendemos a mimarlos mucho también. ¿Sí? Eso es como en términos generales, ¿no? Entonces, sí, pues es que para mí el amor es todo. Creo que todo en la vida, en tanto en el trabajo como en los libros, en los cuadros, todo es con amor. Y las decisiones se toman por amor. A lo mejor tu mente te dice, ay, no, no sé qué. No, tu corazón que te dice. Las decisiones se toman de corazón y esa es la mejor decisión. O sea, cuando escuchas a tu corazón para tomar una decisión. Y entonces, a través de la vida, vas escuchando tu corazón y todas las situaciones que van surgiendo, lo vas manejando, ¿no? El amor, Carmen, el amor. Se me ha venido a la mente una persona muy querida que hasta ahora ya tiene más de 80 años, pero hasta ahora dice, ¿cómo me hubiera gustado que me adopten? Eso me dice, y me dice específicamente, siendo una persona que tiene casi 90 años, me sigue diciendo, ¿cómo me hubiera gustado que me adopte además una pareja gay? Imagínense, porque su creencia es que si hubiera sido adoptado en primer lugar y por una pareja gay, él hubiera recibido muchísimo más amor. Esa es su creencia. O sea, tiene esto que tú dices con las investigaciones que está probado que hay más sobreprotección, que quizá en algunos sí, en algunos menos, pero esta persona lo ha sobregeneralizado y eso habla de cuál es su concepto de crianza, ¿no? La crianza tiene que incluir amor, en su historia no fue tanto así, pero la crianza con amor y por adopción, ¿no? Claro, Eh, fíjate. yo que conozco y que le he enseñado a Marta todos tus cuentos que están en la biblioteca de mi hijo, todos los cuentos que están apareciendo aquí durante la conversación, ahí las fotos, tengo una duda que un poco la respondiste el día que presentaste tu último cuento, justamente Es tiempo que nazca el alma, sobre adopción. Pero en este primer cuento que llega a mis manos, que están las diferentes formas de formar familia, ¿no? En la última parte sí hablas de adopción. Sin embargo, después de haber escrito tantos cuentos de las diferentes formas de venir al mundo mediante la reproducción asistida, la madre soltera por elección, la paternidad gay de uno, de mellizos, habiendo dado todo ese panorama, casi 19 años después de la venida al mundo de tu hija, Sí. a tu mundo, recién publicas un cuento para hablar de adopción. Sí. Cuéntanos qué se movió, qué se mueve en ti al entregarnos ese regalo de los que ya hemos disfrutado tanto de tus cuentos y nos ayudas tanto, recién entregas ese regalo que Pues seguro es... este regalo es mi nuevo bebé, ¿no? Y este regalo, bueno, pues a veces la inercia de la vida te va llevando de una cosa a otra, ¿no? Entonces yo escribo mi autobiografía a través de mis cuadros, a través de esas sillas con inyecciones, con precipicios, que fue una terapia para mí, ¿ok?
Entonces yo presento ese libro en la India. Creo que así salió, porque yo confundí la palabra art, A-R-T. O sea, iba a haber un evento en la India y entonces yo confundí art y pensé que era arte cuando era tratamiento de reproducción asistida en inglés. ¿Sí? Entonces acabé en la India por un error, presenté mi libro y vi lo importante que era la parte humana de la infertilidad. ¿Sí? Y entonces al año siguiente, en ese congreso en la India, me dicen, oye, Carmen, mira, ¿tú cómo ayudas a parejas a decirles que son adoptados y ayudas a parejas? ¿Cómo harías tú? Esto fue en el 2005. Dicen, ¿cómo harías tú? Si tú ayudas a parejas a decirles que son adoptados, ¿cómo harías tú? Una pareja que tiene su hijo por donación de óvulo. Por un cuento, ¿sí? Fue cuando Nicole nació, existían muchísimos cuentos de adopción, que yo los compré todos y todos se los leí. Y yo le dije que era adoptada a través de un cuento, pero había muchos. Y fue tan fácil para mí. Y entonces, bueno, me invitan a la charla, entonces yo doy la charla, me meto a investigar más del tema. Y a la hora de hacer la presentación, digo, pues no veo ningún libro de ovodonación, pues escribí el libro, ¿sí? Entonces escribí este primer cuento, de ovodonación, ¿sí? Y todavía tenía un conejito y una bolsa cuando fui a ese congreso, ¿no? Y entonces, de ahí fue que empezó y lo había hecho una niña, y luego, no, pues lo quiero para niño, y luego lo quiero para gemelos, y pues sin darme cuenta, pero yo para eso fui maestra, ¿no? Entonces, ¿sabes como Steve Jobs? Dices que en la vida vas conectando puntos, pues así fue, conectando puntos. Entonces, bueno, me era muy fácil para mí hacer un cuento para niños, como había sido maestra con niños, y había hecho los estudios y vi la diferencia en cómo compartir cuando es ovodonación, cuando es adopción, las similitudes, y empecé a ayudar a personas a compartir ovodonación también, ¿no? Luego vi que también había pues, dos papás. ¿Y cómo le dicen los papás al niño? Yo creo que cada niño tiene derecho de entender cómo se creó su familia, ¿no? Y entonces pues hice el de dos papás. Y luego más adelante, como madre soltera. Eso ya fueron pasando varios años, ¿no? Entonces, bueno, pues madre soltera. Pues sí, o sea, ¿cómo le va a decir a su hijo? Y yo para mí, como el cuento me ayudó tanto, pues nada, me meto y hago otro cuento y hago el de madres solteras colección y bueno, y el de recetas que fue después de donación de óvulo, el segundo fue recetas. Y ese de recetas, el que tú enseñaste al principio, que compartiste con tu hijo, para mí ese era muy especial. Quiero o sea, hablar un poco de estos cuentos, porque hace 30 años la adopción era un tabú. Todo el mundo sabía menos el niño. Y la sociedad tarda tiempo en asimilar estas diferencias. Hace 30 años, vivir con tu novio pues era un escándalo, es que te corrían de la casa, una vergüenza. ¿Y qué sucede? Hoy en día la adopción es más abierta, se habla más abierto de la adopción y te dicen, por favor, vive con tu novio antes de casarte. Entonces, la sociedad cambia. Pero hoy en día, o bueno, en los últimos años, ¿sí? O donación todavía en ciertos países latinos es muy secreto, a veces no dicen a la gente o no le dicen al niño, todavía, o me está un poco más abierto, pero todavía, entonces digo, bueno, ¿cómo acortas el tiempo que la sociedad se abre a esas familias modernas? Pues informando a un niño. Y entonces por eso hice ese cuento, pero era como para acortar el tiempo que la sociedad entiende todas estas diferentes formas que se creó su familia. Entonces ese fue el segundo. Total, pues yo hago todos estos cuentos y estaba yo en Costa Rica hace 2 años y medio y tenía otro libro en mente. Entonces yo me fui a un retiro personal, conectada a la naturaleza, ya tenía la idea del proyecto de otro cuento. Digo, aquí en La Paz, este lugar voy a escribir. Entonces estoy haciendo, y de repente ¿y por qué no tienes un libro de adopción? Y digo, bueno, pues es que cuando mi nena nació existían muchos libros. Y esto salió pues porque no había. Y entonces era como, es que este libro es para ella. ¿Sí? O sea, los otros era porque no existían o no había tema o era una necesidad. Pero sí, o sea, si yo adopté, esto es un regalo para ella. Y entonces empieza el camino de este cuento. Y me tardé 2 años y medio porque empecé este camino y era otro camino interior. ¿Ok? Porque, según yo, algo que tenía súper trabajado y empiezan muchos miedos nuevamente. Entonces, bueno, el texto ya lo tenía y los dibujos de los cuentos los ha hecho mi hermana, pero si yo quería hacer los dibujos porque era para ella. Y entonces empiezo con inseguridades, empiezo con, no, pero lo que me di, entonces después de año y medio, me dice una amiga, ¿y por qué no le di cuentas a Nicole que estás haciendo este libro? Y me di cuenta que mi mayor miedo
era que no le gustara a ella. Y si no le gusta, o sea, deja todo el mundo. ¿Qué tal si hago este cuento y no le gusta? Por eso yo llevaba año y medio con dibujos, con esto, pero mi mayor temor era que no le gustara a ella. Y entonces, bueno, pues sí tienes razón, voy a enseñárselo. Y entonces, bueno, pues mira, nena, que estoy con un cuento. Es un boceto, es una idea, o sea, miles como de pretextos antes, ¿no? Y entonces, le digo, tenía un vuelo y le digo una semana antes. Y todas las noches, no, hoy no puedo, estoy ocupadísima, estoy haciendo esto, lo otro. Y luego digo, oye, mamá, que me estás evadiendo. Pues sí, pero te lo voy a enseñar, pero es que tengo que hacer estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, el último día, antes de tomar mi vuelo en la mañana, que no me quedaba mal, porque iba a ir a hacer los dibujos en ese viaje, me siento con ella. Y yo nerviosísima, porque iba a ver el cuento. Y ellas desde pequeñas siempre se había quedado adoptada. En cuanto a la parte de la madre biológica, pues ella nunca había pedido mucho, pues, tenía la información de que tú quieres, amor, hacemos esto, pero no habíamos metido como a fondo a platicar del tema. Entonces, bueno, tenía los bocetos, me siento con ella y yo, bueno, nervioso, es un borrador nada más, nena, no sé qué. Entonces, el título yo tenía, es tiempo, bueno, en inglés decía, es tiempo de que el alma reencarne, ¿no? De reencarnar. Y ella me dice, mira, mamá, yo sé que tú estás en esto de reencarnación y todo eso, pero yo creo que ese título va a asustar un poco a la gente, porque no, nada más dices que es tiempo de que el alma nazca. Y ya. Oh, claro, ¿no? Y entonces empezamos a hacerlo juntas. Y empecé a leer, entonces de repente, lo que yo tenía tanto miedo fue una unión entre nosotros mágico. Entonces, bueno, estamos leyendo, entonces de repente, pues cuando el alma está con su grupo de almas, pues yo le había puesto con sus dibujos de sus primos, de sus mejores amigas. Me decía, ay, claro, eran bocetos, pero podías más o menos identificar que era por los objetos, ¿no? Ay, pusiste a mi prima, ay, pusiste a mi amiga, ¿no? Entonces fue como, porque así es el grupo de almas, ¿no? Y entonces, bueno, llego a la página donde aparece la madre biológica, ¿no? Y yo así como, pues, nerviosita, ¿no? Llegamos a la página, lo lee. No pongas madre biológica, porque pues nada más tú eres mi mamá. Dice, me gustaría que pusieras que nació en el vientre de esta señora y gracias a la adopción estoy con ustedes. Y yo me salían las lágrimas, ¿sí? Porque toda madre biológica, no, madre adoptiva, ¿sí? Luego se me olvida que no soy yo la adoptiva, no la biológica, ¿no? Tiene miedo a esa parte, ¿no? Y entonces, si algún día la quiere conocer, si algún día la va a querer más, entonces más adelante hablamos de ese tema, ¿no? Pero entonces lo lee, termina de leer, me dice, mira, pon este párrafo aquí, modifica esto. Bueno, entonces al mes me alcanzó en Costa Rica y empezamos a hacer los dibujos juntos. Y fue una manera de unirnos mucho más, ¿sí? Y entonces, bueno, después de, eso fue un año que ella se involucró que ella con el cuento, como a los 6 meses, digo, ya no puedo más. Que mi hermana haga los dibujos, lo hace súper bien, no me sale, ¿no? Entonces me dice, ¿pero por qué? Lo estás haciendo muy bien, mamá. Lo estás haciendo muy bien y hemos hecho tanto juntas. Y yo, sí, ¿no? Y entonces el hacer los dibujos fue un gran reto para mí. Y yo pinto, y yo hago cosas, pero fue un reto para mí. Y todo conectado, porque cuando tú te conectas o pintas, te estás conectando con diferentes emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como hice este cuento. Y entonces, bueno, yo lo quería acabar en Navidad para dárselo en Navidad. Lo quería acabar en su cumpleaños para dárselo en julio de su cumpleaños. Y de repente lo acabé hace como un mes y fue justo antes de ser el aniversario de 21 años que ella llegó. Pero no me había dado cuenta. O sea, todo tiene un momento divino, ¿sí? Y cuando sueltas y permites que las cosas sucedan, ¿no? Y entonces, bueno, pues habíamos acabado y me di cuenta, o sea, en una semana es nuestro aniversario, ¿no? De 21 años que llegaste, el 2 de septiembre. Entonces, pues logro imprimir un ejemplar que los hago personalizados. Este tiene los nombres de ella, ¿no? Tiene Nicole, su papá Sergio, Carmen, ¿sí? Lo logré imprimir, uno, lo envolví, no podía dormir, llegó la noche antes, o sea, el 1 de septiembre en la noche, lo envolví, lo metí en mi bolsa y yo no podía dormir de la emoción.
Nos fuimos a comer, ¿no? Para festejar el 21, platicando, y en el post se sacó el libro, ¿no? De ver su sonrisa, de ver, o sea, porque claro, ella sabía los dibujos, sabía cómo iba, con todo, cómo iba. Y, y el tenerlo y haberlo creado fue hermosísimo, ¿sí? Fue muy hermoso eso. Pero bueno, lo que les quiero platicar es esta parte de la madre biológica, ¿no? No, pues yo estoy haciendo los dibujos, entonces, bueno, pues meto varias cosas, meto varios símbolos, meto que si lo del ADN, en inglés, los genes es genes, ¿no? Se llama genes, como mezclilla. Entonces, los hice los personajes de mezclilla, porque no importa, todo el mundo usa mezclilla, ¿sí? ¿Qué importa, no? Pero cuando noto que casi todos los dibujos, pero hay una página que no tiene nada y otra que le falta un poquito. Y ese poquito y esa página que no tenía nada, pues era la madre biológica, ¿sí? Entonces de repente me doy cuenta, porque no te das cuenta, evades cosas y hasta que te sientes y te observas, ¿no? No, ok, entonces ya me doy cuenta de es que los dibujos que no tengo es de la madre biológica. O sea, oh, como que hay algo aquí, ¿no? Como tilín, tilín. Y entonces, ok, me siento a la computadora, ¿no? Y bueno, y para eso aprendí a usar Photoshop, ¿sí? Entonces ya hacía los dibujos, pintaba los fondos y lo demás con Photoshop, que también fue un reto para mí. Y ya tengo el fondo, es que tengo que ordenar ese cajón ahora. Es que lo tengo que hacer ahora, ¿no? Ok, ya. No, no, es que no he regado las plantas. Ok, Carmen, ¿qué estás evadiendo? ¿Sí? Okay, me siento. Enfrente a la computadora, con la imagen que voy a dibujar. Y es entrar. ¿Qué sientes, Carmen? O sea, ¿por qué quieres salir corriendo? ¿Cuál es esta emoción que te viene que quieres salir corriendo a hacer otra cosa? ¿No? Tengo celos. Tengo celos. Que ella le dio a luz a mi bebé y yo no. Entonces voy entrando a ese sentimiento y también hay más, o sea, estoy enojada. Estoy enojada con mi cuerpo. Estoy enojada con mi cuerpo, ¿sí? Que no le pude dar la vida a ella, ¿sí? Y que va para ese rollo si adopción o no adopción. Yo no hubiera querido jamás que pasara por nada de sufrimientos o de nada. Y tengo tristeza. Tengo tristeza por todos los bebés que perdí. No, yo creo que lloré 3, 4 días. O sea, lloré sin parar 3, 4 días. Y una amiga mía que es terapeuta, digo, por favor, necesito sacar esto, platicar, ¿no? Entonces lloré, platiqué. Y creo que lo fascinante es que cuando vas realmente a fondo, es como, ¡pah!, desaparece. Ahí yo tengo 21 años ayudando a mujeres a decirle a sus hijos que son adoptados, ¿sí? Y yo lo he manejado muy bien, y según yo muy bien, pero muy en el fondo. Había algo que yo tenía que terminar de soltar. Había ese último granito en el fondo escondido, como una cápsula. Y al sacarlo, la dibujé enseguida, con muchísimo amor. La dibujo y en eso todo se pierde en la computadora. Y ok, sí, universo, no. Te juro que estoy lista para dibujarla con amor y la volví a dibujar y más bonita. ¿Sí? Y entonces, a través del dibujo, porque te vas conectando, yo creo en la terapia a través del arte, ¿no? Y entonces la logré dibujar y también era como hacer o sea, yo siempre he dicho, yo estoy bien agradecida contigo, fue la mejor decisión que has tomado, Nicole está bien, yo, ¿no? Dentro de mis meditaciones, dentro de todo, agradecida, porque ella pudo no haberla tenido, pudo haberse quedado con ella o dejársela a su mamá, ¿no? Y entonces es una bendición y yo le agradezco a ella haber tomado esa decisión, ¿no? Pero en el fondo tenía yo que trabajar algo. Entonces, bueno, pues yo se lo voy a compartir a Nicole, ¿no? Porque uno piensa demasiado las cosas. El problema es que uno piensa demasiado las cosas. No, le voy a contar a Nicole cómo tenemos esta comunicación tan bonita. Le voy a contar esto que sentí yo. Ay, mamá, le dice, o sea, se le da risa, o sea, ¿por qué tanto? No, ay, mamá, o sea, tú con tus cosas, ¿no? Entonces es como uno se preocupa de cosas que no son, o sea, uno con sus pensamientos, con sus emociones, hace toda una historia alrededor de algo que no es importante. Entonces, lo tienes que trabajar tú. Porque la otra persona no tiene el problema, al menos que tú se lo creas por tus inseguridades o tus cosas, ¿no?
Lo importante es que tú estés bien, que estés orgullosa de cómo se creó tu familia. Y eso es lo más importante, ¿no? Así que bueno, esa es la historia del cuento. Veo que estás hablando, Marta, pero no te oigo. No tienes... Perdón. Yo para que no haya interrupción otra vez de brisa. Casi saco mi cuaderno de notas para tomar nota de tantas cosas. Por suerte, esto lo vamos a poder ver y apuntar tantos apuntes importantes, Carmen. ¿Cómo es, no? Cuando las emociones son dolorosas, lo primero que hacemos, es natural, es tratar de evadirlas, ¿no? Uno se escapa de lo que duele, pero hasta que no agarras y miras y no te das ese tiempo que te diste tú con mucha conciencia, con mucha dedicación, con mucha valentía también, ¿no? De decir, ok, Carmen, a ver, echémosle, a ver, tú y yo, ¿no? Vamos a ver qué hay ahí adentro. Encontraste celos, encontraste frustración, encontraste tristeza y entendiste, ¿no? Entendiste de dónde venía, y cuando uno entiende las cosas, cuando uno comprende, identifica, comprende lo que está pensando sobre esto que sucede en la vida de uno, también entiende por qué se siente así, ¿no? Y es la única manera de regular, ¿no? Haciendo frente a lo que uno siente y perdiendo el miedo a sentir, porque las emociones, como decimos los terapeutas cognitivos, siempre nos dicen algo, y hasta que no entendemos, pues no asumimos control y no baja esto y decimos, ah, ok, no era, he sufrido tanto, he postergado tanto este dibujo, entre comillas, en mi vida, que de haber sabido que era esto y haber entendido, entonces quizás este dibujo ya estuviese estado completo, pero nuevamente aparece en mi mente esta palabra que tú decías y has repetido. No sé si te has dado cuenta a lo largo de nuestra conversación que los momentos son perfectos, ¿no? Que se apaga la computadora en el momento perfecto, aparece el cuento en el momento perfecto, este regalo que le haces a Nicole es un regalo que te haces tú, ¿no? Porque es un cuento terapéutico para ti, ¿no? De cierre personal, de decir, ya tengo este cierre emocional, lo comprendo, lo entiendo y te lo comparto organizado, ¿no? Estoy imaginándome así, ¿no? A Nicole, a tu hija, ¿no? Y esta es tu historia, ¿no? Así es como llegas tú a mi vida, ¿no? Qué hermoso recuerdo, qué bonito. Yo, por ejemplo, tengo, ya que estamos hablando de tantas cosas hermosas y movilizantes, un diario para cada una de mis hijas, donde no lo escribo todos los días, ¿no? No lo escribo ni siquiera mensualmente. Aparece una idea mía y escribo una nota a mi hija hoy, ¿no? A los 14 años, a los 13 años, a los 10 años. Porque yo imagino que en algún momento, pues el día que yo no esté o el día que se los quiera dar, porque estos cuentos, estos libros son míos todavía, ¿no? El día que se los quiera dar, pues estarán todos mis pensamientos ahí para ellas. Entonces yo te escuchaba y decía, wow, todos tenemos una historia que contar a nuestros hijos, ¿no? Y qué valentía la de las mamás como tú, que se deciden a organizarla en una estructura y enfrentar las emociones que vienen con cada uno de estos momentos. Y finalmente es una historia que, si bien es cierto, nos pertenece, también les pertenece a ellos y merecen tenerla en sus manos. Hermoso, hermoso, quiero leer ese cuento. No sé cuándo llega a Perú y cómo lo podemos conseguir, pero lo quiero leer. Yo te lo paso, está en enlace, ya lo tengo online, así que el online... ya, pues podemos verlo online, pero esto es lo que a nuestra generación al menos... Yo ya lo leí, bueno, está en la presentación y lo leí online, pero quiero tenerlo en físico. Que puedan entrar los aviones a Perú y lo compro en físico, porque tiene que estar en la biblioteca de mi hijo. Como de lugar. Y te cuento, Carmen, que yo leí recetas para hacer bebés a mis hijas. Claro, y ellas pudieron, no sabes, o sea, no solamente ayuda a las mamás que han tenido hijos a través de tratamientos de reproducción asistida, pero esto es una realidad, ¿no? Y me ayudó mucho a enseñarles cómo es este proceso y los diferentes tipos, así que ahí te van mis gracias y las gracias de mis hijas. Ayuda también para explicar la sexualidad a los También, efectivamente. Para terminar, Carmencita, aunque nos provoca quedarnos contigo hasta pasado mañana,
queríamos que nos regales 3 pautas, 3 pensamientos, 3 ideas, 3 sugerencias, lo que tú quieras, para todas estas madres y padres que están planteándose quizás ya regalarse este milagro maravilloso de tener un bebé por adopción o un hijo por adopción. ¿Qué nos podrías compartir? Sí. Antes de decir estas 3 cosas, nada más hay una cosa que quiero Sí, sí, decir. sí, sí, Cuando estás diciéndole a tus hijas que se me hace tan hermoso que llevas un diario, a Nicole ella tiene un álbum de fotos de su primer día y eso es su tesoro. Y siento que es importante que, bueno, pues igual lo podemos dejar como una recomendación, ¿no? O sea, el álbum de cuando está a mis brazos, que estamos llegando en el coche, que están los papás, que todo el mundo la abraza, que le trae no sé qué, porque a través de las fotos habla más que 1000 palabras, ¿no? Y puedes ver la alegría, abrazándola, llorando, y venía este regalo, y venía no sé qué, y venía esa, está lleno de fotos, y ella así volteando para acá, y se puede percibir lo importante que fue el día que llegó. Entonces, así como tú has hecho este hermoso diario para tus hijos, ese álbum de Nicole, bueno, es hermosísimo, ¿sí? Donde están sus fotos y donde está todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es siempre escuchar tu corazón, ¿sí? La mente te dice, no, porque es que dicen esto, porque dicen lo otro, porque escucha tu corazón. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser mamá o no quieres ser mamá? ¿Por qué quieres ser mamá? ¿Quieres ser mamá por satisfacer una cosa social? ¿Por qué crees que tu marido se va a quedar contigo si tienes un hijo? O sea, ¿por qué quieres ser mamá? Porque si lo quieres no, para que él se quede conmigo, no, no funciona así, ¿no? No, porque yo quiero ayudar a un ser humano, tampoco funciona así, ¿no? Y entonces, escuchar a tu corazón, ¿por qué quieres ser mamá? ¿Sí? Y informarte. Infórmate. Platica con personas que han adoptado. En todos los países hay cursos. Toma el curso. Averigua. Y cuando tomando el curso, hablando con otras personas, tu corazón te va a ayudar a tomar esa decisión. Si la tomas o no la tomas, no importa. Pero infórmate. Y informada puedes tomar decisiones acertadas. ¿Sí? Entonces, escucha a tu corazón, infórmate, ¿sí? Y conoce a personas que han adoptado, porque van a ver que es lo mismo. Digo, el día que yo fui y conocí a esa pareja, o sea, estaba en la sala y no podía dejar de llorar. Así como, pero Carmen, por Dios, ¿cómo no has hecho esto antes? ¿No? Tantos y tantos miedos que paralizan, y decir más allá de tus miedos. Ir hacia adentro, o sea, ¿qué miedo tengo? ¿Tengo miedo a qué? Infórmate. Y quita esos bloques de tu camino. Y confía en tu corazón. Y todo tiene su momento divino. Y el momento de ser, o sea, cantidad de personas que he ayudado a través de los años, de repente son mamá y dicen, Carmen, ¿qué razón tenías? Este es el momento perfecto para mí, ser mamá. Y eso es lo que podría aconsejar. Gracias, gracias Carmen. Yo lo que te voy a decir ahorita es lo que te dijo Nicole, que lo he apuntado. Lo Ajá. estás haciendo bien. Sí. Eso es maravilloso. Ella te lo dijo, ella te animó, te ayudó a sacarlo y ella te clarificó como hija sabia, porque tú la has criado, te clarificó que la señora fue la gestante, que la señora fue la que la llevó en su vientre para que ella venga a este mundo como hija tuya, y lo estás haciendo bien. Sí. Eso me quedo con ese aprendizaje que ahorita saco también de Nicole, de esta hija que ayuda a una mamá con todos los valores que tú le has transmitido, por supuesto. Eh, es que nos podríamos quedar horas contigo, Carmen. Mil gracias por todo, gracias por transmitirnos ese aprendizaje. Yo quiero volverte a agradecer porque mi hijo tiene todos tus cuentos y gracias a eso él comprende muchas formas de formar familia, muchas formas de venir al mundo, muchas formas de venir a la familia. Y bueno, también voy a hacer eso que tú dices, esas fotos principales de esos momentos, ese álbum principal, además de esto que les escribimos cuando les contamos su historia, de cómo empezamos a gestar nuestro concepto de madres aquí y aquí, Claro, en el corazón, así en el es. corazón. Muchas gracias, Adela. Gracias, gracias, que seguro nos volveremos a Por reencontrar supuesto. en los Zooms
y en algún otro capítulo de Dos Psicólogas Conversan, porque tenemos mucho que aprender de ti. Muchas Ay, gracias. muchas gracias. Gracias, Sabes que ocupas un Gracias. lugar importante en mi corazón. Y tú también, Marta. Ay, Tú querida, también, gracias. ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Carmen. Gracias. Mucho cariño para ti. Gracias. Muchas gracias. Besos a todos.